Mi nombre es Catherine Fariño y les hablaré sobre Demetrio Aguilera Malta. Demetrio Aguilera Malta fue un escritor, periodista y dramaturgo ecuatoriano, quien nació en Guayaquil el 7 de mayo de 1909. Aguilera estudió en la Universidad de Guayaquil y comenzó su carrera como periodista en el diario El Universo. Posteriormente se trasladó a Quito, donde trabajó en el diario El Comercio, y se convirtió en uno de los principales exponentes del movimiento literario ecuatoriano, quienes se apodaban la generación del 30. Como mencionamos anteriormente, Aguilera fue escritor, y entre sus obras más destacadas se encuentra Don Goyo, 1933, Canal Sound, 1935, La Isla Virgen, 1942, Una cruz en la Sierra Maestra, 1960, Jaguar, 1979, Una pelota, un sueño y 10 centavos, 1988. Su vida siempre estuvo rodeada de arte, pues su bisabuelo materno, Juan José de Malta y Salcedo, fue también dramaturgo. Además, su educación secundaria la realizó en el colegio Vicente Rocafuerte, donde se graduó de bachiller en 1929. El doctor José de la Cuadra fue su profesor de literatura y José María Roura Oxandaberro de dibujo. Sus últimos años de vida fueron caracterizados por la diabetes, enfermedad que padecía de antemano, y la ceguera que empezó a sufrir desde comienzos de los 80 y fue afectando poco a poco su carrera. Sin embargo, su muerte se debió a un derrame cerebral después de una caída. Según sus últimos deseos, su cuerpo sería cremado en México. Mas, sin embargo, sus cenizas fueron arrojadas en la alta mar frente a la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil, pues este lugar fue inspiración de muchas de sus novelas, en especial de Don Goyo. Muchas gracias. Soy Dayana Ruiz y voy a hablar sobre el resumen del cuento del cholo que odió la plata. Don Guayamabe y Banchón, dos antiguos amigos, conversan sobre los abusos que habían sufrido el primero a mano de hombres blancos, quienes le habían quitado todo lo que valoraban en la vida, incluyendo sus canoas, sus hachas, sus alandras, e incluso habían abusado sexualmente de su esposa. Guayamabe concluye la conversación afirmando que los blancos eran unos desgraciados, sentimiento con el que su amigo concuerda. Con el pasar de los años, Banchón trabaja y hace fortuna, pero poco a poco cambia y empieza a maltratar, aprovecharse y explotar a sus antiguos compañeros. Tiempo después le llega el rumor a Guayamabe de que Banchón estaba obligando a su hija a tener relaciones sexuales con él bajo la amenaza de despedirlo. Aunque aún así, posteriormente echa a Guayamabe de sus tierras alegando que estaba demasiado viejo. Guayamabe medita sobre los eventos ocurridos y comprende que en realidad no eran los blancos los malos, sino que era la plata la que corrompía a los hombres. Sin importar que fueran blancos o cholos, por los que antes de marcharse incendian todas las posesiones materiales de Banchón para así poder recuperar a su amigo y que volviera a ser bueno. Soy Karen Gordillo y voy a hablar sobre el contexto histórico del cuento El cholo que odió la plata. Durante los años 30, Ecuador estaba marcado por una inestabilidad política y una aguda crisis económica exagerada por la Gran Depresión de 1929. El país tenía una economía agraria dominada por grandes hacendados que controlaban las tierras y explotaban a los campesinos. Las desigualdades sociales eran evidentes. Mientras los hacendados vivían en la opulencia, los trabajadores agrícolas, incluidos los cholos y campesinos, vivían en condiciones de pobreza extrema, sometidos a jornadas laborales extenuantes y a sueldos miserables. El resentimiento social y las tensiones de clase estaban en aumento, y este es el trasfondo que inspira a Aguilera Malta a escribir el cuento El cholo que odió la plata. Lo que Aguilera Malta vio en su juventud fue la profunda injusticia que sufrían los campesinos y trabajadores rurales, jornadas largas de trabajo, maltratos, salarios miserables y la dependencia total de los terratenientes.
El motivo que lo llevó a escribir El Cholo que dio la plata fue precisamente retratar esa injusticia, utilizando la figura del cholo que rechaza el dinero como símbolo de la corrupción y deshumanización que trae el sistema capitalista y la explotación de la clase alta. Aguilera Malta con este cuento critica la forma en que los blancos controlan la riqueza y explotan a las clases bajas, mostrándolos como parte del problema de opresión que vivía Ecuador en aquella época. Mi nombre es Doménica Barreto y el día de hoy les voy a hablar sobre los personajes del cuento El Cholo que dio la plata. Banchón. Su personalidad era caracterizada por ser un hombre que tenía cierto rencor hacia los blancos, haciendo así que su ambición creciera y humillara a sus compañeros. La hija Chava. Nunca se especifica la personalidad de la Chava, ya que es un personaje secundario, pero en el cuento aparece 2 veces. Chava es hija de Guayamabe. En el cuento se especifica que su personalidad es serena, pero a su vez también tiene un rencor más pequeño hacia los blancos. La esposa. La esposa aparece una vez en el cuento, donde se menciona que los blancos se la han tirado. Es un personaje secundario, pues no aparece muchas veces, pero sin ella Banchón no tendría ese rencor. Los blancos. No se especifica el número de blancos que hay en la obra, pues se los generaliza a todos con la palabra desgraciados. Soy Daleme Romero, voy a hablar sobre el tiempo del cuento del Cholo que dio a la plata, del escritor ecuatoriano Demetrio de Aguilera Malta, publicado de 1930, como parte del libro de relatos, los que se han publicado parte por parte del libro, forma lineal que termina a lo largo de varios años. Esta es la triste historia de un cholo que se enamoró de una chica que vivía en Guayaquil. Él se iba a trabajar y ella se queda en su pueblo. Temática: se trata de 2 cholos. Soy Josué Montiel y voy a hablar sobre el espacio del cuento El Cholo que dio la plata. Es una historia que explota la vida de un hombre que despreció la riqueza material. Desde su infancia experimentó la avaricia y la corrupción a su alrededor, lo que moldeó su perspectiva sobre el dinero. Mi nombre es Diego Cercado, de segundo A. Hoy vengo a hablar sobre la conclusión del Cholo que dio la plata. Es una novela escrita por Demetrio Aguilera Malta, un autor ecuatoriano conocido por su estilo literario innovador y su capacidad para retratar la realidad social y cultural de su país. La novela El Cholo que dio la plata. La palabra es una obra que explora temas profundos y complejos como la identidad, la pobreza, la violencia y la erudición a través de la historia de su protagonista, el Cholo Aguilera Malta. Nos muestra la dura realidad de la vida en los barrios marginales de Guayaquil y la lucha constante por la supervivencia. En resumen, es una obra poderosa que nos invita a reflexionar sobre la realidad social y cultural de nuestro entorno y a valorar la verdadera riqueza que se encuentra en nuestra identidad y dignidad. ¿Saben qué, don Banchón? ¿Qué, don Guayamabe? Los blancos son unos desgraciados. ¿De verdad? He trabajado como un macho en esta isla y nunca he tenido medio para nada. Tenés razón. Y eso no me calienta. Lo que me calienta es que los blancos se lo llevan todo. Los blancos son unos desgraciados. Tenés razón. Ya sabes vos, yo tenía una canoa, una hacha y una balandra. Y vivía feliz con mi mujer y mi hija Chava. Claro, te he conocido desde tiempísimo. Los blancos son unos desgraciados. Me quitaron todo. Y no contento con eso, se me tiraron a mi mujer. Sí, de verdad, los blancos son unos desgraciados. Sí, carajo. Mi familia, la quiero. ¿Sabe usted, don Guayamabe? Don Banchón se está comiendo a la Chava, su hija. Se la está llevando para el pozo y yo creo que no quiere ir
pero le dijo que si no iba, le iba a echar como un perro a usted. ¿Sabe usted, don Guayamabe? Aquí le envía 20 sucres don Banchón para que se largue, porque usted ya está muy viejo y no sirve para nada. Y dijo que no quería mantener a nadie. Ajá, está bien. La maldita plata, se le quemó el corazón como X en el hueso. Explícate. Que la plata es gracias a los hombres.